Buenas, buenas, aquí estamos con el equipo HERT. Somos cuatro psicólogas y nos voy a pasar a presentar. Está Candela Fernández Casi, psicóloga de Argentina. Está Sol Guerra, psicóloga, hipnoterapeuta, Cande también, de Chile. Y Shirley Solórzano, de Perú, psicóloga, hipnoterapeuta. Y aquí quien les está hablando en este momento, Clara Prejal, psicóloga, hipnoterapeuta y directora de la escuela de Argentina también. Somos las cuatro que estamos formando el equipo de la certificación HERT y hoy vamos a traer un tema muy importante, muy valioso para todas que hace a nuestro proceso profesional desde lo más íntimo. Aquel momento en el cual como profesional sentimos que todo lo que hemos abarcado, que todo lo que hemos atravesado ya empieza a jugar como si fuese un traje de neopren y no podemos expandirnos y crecer. Hay un momento en donde la identidad personal y la identidad profesional se cruzan y ese entramado hace que realmente necesitemos dar un giro, hacer una vuelta, hacer como un proceso de resignificación y de transformación. Nuestra identidad profesional se transforma también. Entonces, hoy vamos a hablar de este punto que me parece esencial porque los seres humanos crecemos y los terapeutas somos seres humanos y parte de nuestro crecimiento es también el hecho de poder darnos cuenta cuando ya lo que venimos haciendo, el traje que venimos trayendo ya no es más, ya se cae, ya está. Y por supuesto que dejar este traje va a traer incomodidad, resistencia, porque sabemos que nuestra mente, nuestro cerebro está preparado para repetir, para lo conocido es más seguro y sobrevive naturalmente así. Entonces, atravesar este proceso de transformación puede ser bastante incómodo. Me gustaría que acá, como terapeutas de este equipo y como terapeutas que venimos siendo ya hace mucho tiempo, podamos como contar un poquito la experiencia que hemos tenido, cómo se vive bien a nivel personal, también cuando esto nos pasa en la profesión, es bastante lo que se integra o queda profundizándose también en el proceso personal, cuando realmente es necesario dar ese salto, atravesar esos desafíos y empezar a ser más coherentes con quien de verdad somos, ¿no? Por más de que se caigan un montón de estructuras externas o supuestamente lo que se espera de nosotras, esa parte de poder realmente ser auténticas más allá de lo que supuestamente había que ser o había que hacer, me parece como un punto altamente interesante. Así que de esto nos vamos a compartir hoy. Bueno, a ver quién quiere empezar con un poco contar su historia al respecto. Aquí estamos. Bueno, puedo partir yo. ¿Vale? Bueno, porque todo lo que dices, Clary, me llega así total, ¿no? Para mí fue clarísimo ese momento. Fue una crisis, ¿no? O sea, muchas veces en mi vida como terapeuta sentí un poco esto como la pérdida de sentido y tocaba hacer algún cambio, como que es algo como periódico, ¿no? O cada cierto tiempo. Pero hubo un momento en el que yo sentí una crisis que incluso me llevó a cuestionarme como, bueno, ya no voy más por acá y a buscar por otro lado nada que ver. Cuando amo esto y siempre lo amé y siempre tuve la certeza, pero bueno, fue tal que dije, capaz que mejor me voy por otro lado porque yo no me estaba haciendo sentido y no me estaba haciendo sentido como desde la necesidad de integrar, como que no estaba pudiendo integrar dos partes de mí que eran muy importantes y era como mi psicóloga más tradicional, como toda mi formación más tradicional, y todo lo que yo venía incorporando a partir de mi proceso personal, de esta parte como más holística, más espiritual, y la meditación, y bueno, otros por ahí, pero era como, me voy total por acá, me quedo acá, pero no encontraba cómo, dónde eso se podía integrar de una buena forma. ¿Viste? Me sentía como que lo que estaba haciendo desde lo espiritual no tenía suficiente sustento y se sentía un poco como falso, ¿no? Entonces, es una crisis profunda.
sentir eso. Es como, bueno, todo esto tiene mucho sentido para mí, es algo muy verdadero, pero no sé cómo integrarlo y no sé cómo transmitirlo tampoco. Mm. Y otra cosa muy importante, bueno, varias cosas, ¿no? Pero hay dos puntos más que quisiera contarles y es que tiene que ver con la soledad del terapeuta. O sea, yo estaba haciendo atención online en mi casa, súper sola, no, y bueno, el ser terapeuta, el sostener tantos procesos de otros, eh, realmente es complejo. Entonces, yo ya estaba necesitando mucho una comunidad, un espacio donde poder compartir, hablar el mismo lenguaje, sentirme acompañada, sostenida, y creo que eso también fue súper clave. Y lo otro es, bueno, que yo ya estaba como en esto de sentir como hay algo que yo no sé, no soy la terapeuta que sabe de los temas, que quiere como, y esto me pasó a la hora de compartir en redes, ¿no? Yo decía, bueno, voy a compartir algunas cosas en Instagram, y era como, bueno, pero ¿qué voy a hablar acá? ¿No? Como de la ansiedad, de la depresión, y decía como, no me acomoda esto de hablar de estos grandes temas desde el lugar de saber, porque lo que a mí me pasa es que cuando yo estoy frente a un otro, surge como es como que tuviera acceso a todos mis recursos. Así lo sentía. Y era como, pero yo tengo que tener enfrente a un otro o algo tiene que estar ocurriendo, ¿no? No puedo hablar así como a la pantalla de todos mis conocimientos porque no tiene sentido, no me hacía sentido. Y eso lo recordé ahora en la formación y fue como, wow, claro, esto era, ¿no? Y ahora eso se puede desplegar con toda su belleza y nada, bueno. Lo he encontrado enormemente y mucho más en la formación, todo eso y muchísimo más. Y bueno, en algún otro momento les contaré más, pero ahí quiero darle ¡Ay, espacio. qué lindo! O sea que trajiste un tema que por lo menos yo me identifico mucho, ahí lo vamos a preguntar también a Cande y a Gir, el tema de la integración entre estos mundos. Tal cual a mí también me pasó que la psicóloga recibida, que hizo posgrados y demás, no podía terminar de tocar con la holística, la que hacía procesos para sí, la psicocorporal, la que hacía autonía, yoga, meditación, bueno, expresión corporal. Es como que ¿cómo, no? Este punto. El tema de la soledad, trajo Sol también, me parece como un tema clave dentro de lo que es la comunidad terapéutica. Nosotros atravesamos muchas horas por día el hecho de escuchar sufrimiento de otras personas, de escuchar frustraciones, miedos, enojos, iras, y atravesar este proceso en soledad como terapeutas tiene una sobrecarga, no sé si coincidirán las chicas, en la vida personal enorme, ¿no? Entonces, esto es como muy importante. Y luego, este otro tema que es como el desafío de compartirse y desde dónde. Y esto que traes tan bonito, que es cuando estoy frente al otro en una sesión de terapia o siento ese nido, esa seguridad, es como una amplificación de la conciencia que nos permite estar con todos nuestros recursos disponibles, ¿no? Esto como que me parece sumamente valioso y también es un puente esto que traes como dificultad, es decir, cómo los terapeutas puedan como salir al mundo con su verdad, mostrarse en redes, mostrarse, es todo también otro desafío que en la certificación lo estamos trabajando también y para que claramente cada terapeuta pueda como salir con su proyecto a la vida y expresarlo lo más genuina y auténticamente posible, ¿no? Entonces, es todo un trabajo ahí hermoso. ¿Alguna de las chicas, Cande, Shirley, o quieren contar su historia o parte de lo que contó Sol también les hace como reflejo? No. Parte de lo que contó este Sol sí, ¿no? Me hace reflejo. Y de llevar la profesión en soledad, sí, eso de compartirse también. Pero lo que yo siento es, por ejemplo, ahorita en este momento, yo como psicóloga y como mujer, me siento con el corazón agradecido. Siento que me siento más presente, ¿no? Me siento que estoy aprendiendo a disfrutar del placer de la vida. Eso es lo que siento en este momento. Pero para llegar a este momento, es como que mi cuerpo durante muchos años trató de comunicarse, trató de hablarme, es como que me marcó la pauta para yo ir
a la par de ir trabajando en mis procesos, ir trabajando a través de mi cuerpo, ir trabajando e investigando e ir formándome. ¿Cómo fue esto? Eh, yo vengo de una vida de autoexigencia por querer ser la supermujer, como digo yo, ¿no? La mamá, la profesional, la esposa, la hija, en fin, de todos los roles. Hasta que llegó el momento en que mi columna colapsó. Tuve dos operaciones el mismo año, una por negligencia, la segunda para reparar la primera. Entonces, eh, después de las operaciones pude volver a caminar con rehabilitación, pero el dolor se quedó en mí. Entonces eso me motivó a investigar todo lo que sea referente a la alimentación, a estilos de vida saludable, el mindfulness, pero mi cuerpo se siguió comunicando porque yo iba investigando y todo, pero no iba, como dice, interiorizando ese aprendizaje. Volvió a presentarse problemas en la cervical, luego problemas en el útero que me dijeron, no, tenemos que hacer una esterectomía. Yo dije, no, wow, no, o sea, ese fue mi límite y dije, no, esto no puede seguir así. Tomé una decisión, si bien es cierto, la enfermedad es como una mensajera, pero inconscientemente uno se queda en el papel de enfermo. Entonces, el darme cuenta de esto me acercó a la biodecodificación, a las constelaciones familiares, saber que más allá, el cuerpo tiene memoria y más allá de esto había dolores, heridas que atender. Empecé a meditar, empecé a mover mi cuerpo porque me estuve limitada, dejé de bailar, dejé de hacer actividad física durante muchos años. Empecé a combinar la caminata con la meditación. Y eso fue un cambio en mi vida porque empecé a escuchar esa voz interna, ¿no? Esa Shirley pudo reconocer esa esencia, saber que Dios está dentro de todos, ¿no? Y que ese amor te puede hacer transformar, te puede sanar, puedes expandirte. Y ese fue realmente un antes y un después en mi vida. Me seguí profundizando, me acerqué al yoga restaurativo que me ayudó a recuperar la confianza. Cada clase para mí era un logro, de verdad era un éxito el poder hacer todo eso. Me formé y todo lo que venía aprendiendo iba llevando a mi consulta. Entonces me surgió esto de conocer lo del sistema energético. Me formé en terapias complementarias para conocer y experimentar. Es como que ya tenía esos dos mundos, por así decir. Entonces el tema, cómo integrar, ¿no? ¿Cómo integrar todo esto? Es que en ese camino descubro a la terapia ericksoniana con esa frase que me motivó a decir, nunca es tarde para crear una infancia feliz. ¡Wow! Eso me motivó a adentrarme, ¿no? En eso, a implementar eso. Luego llegué a la certificación, a adquirir más recursos y dije, esto es la psicología transpersonal, el arte terapia, el movimiento expresivo, me hacían sentir más viva y compartirlo esto con mis pacientes y ver ese cambio en ellos me hacía sentir mucho más viva. Entonces, como que ese ha sido mi proceso y creo que sigue siendo mi proceso. Sigo abierta, soy una apasionada del aprendizaje porque como que mi propósito es compartir esto con mis pacientes y con los terapeutas de la formación. Qué bonito, Shir. Gracias, gracias por abrir ahí tu experiencia vital también, ¿no? Como que hay quienes dicen que los traumas o las dificultades son nuestros maestros, ¿no? Y para mí no es así. Para mí en realidad los maestros somos los que tomamos nuestra historia y la resignificamos y somos resilientes ante ella, ¿no? Y encima, si le damos el plus de compartir todo ese aprendizaje con otros, bueno, gran maestra de la vida, ¿no? Me parece que en realidad es como poder tomar cada cosa que nos sucede, incluso las cristalizaciones, todo el cuerpo que habla, ¿no? Como las estructuras psicosomáticas y demás, y transformarla y transmutarla y alquimizarla, ¿no? Somos alquimistas de nuestra propia vida.
Y eso nos lleva como a la coherencia realmente, porque en este proceso de poder, realmente todo lo que vamos tomando y nos va sirviendo y vamos aprendiendo a poder compartirlos con otros, también reafirma el aprendizaje en nosotros y expande muchísimo el aprendizaje en nuestros pacientes desde la vivencia, ¿no? Que hemos dicho varias veces, alguna que otra terapeuta que está tomando la certificación. Te decimos que se puede salir de ahí porque nosotras salimos de ahí. No te lo estoy diciendo teóricamente, te lo estoy hablando desde lo más profundo de mi cuerpo y de mi corazón, que estuvo en ese nivel de dolor, en ese nivel de sufrimiento y salió de ahí, ¿no? Entonces, bueno, gracias, gracias ahí por traer tu experiencia. Cande, ¿algo de todo este proceso de las compas resuena con tu Bueno, proceso? sí, la verdad que sí, resuena un montón. Y en mi caso particular, yo estaba en los últimos años de la carrera de psicología cuando empecé a sentir, también a través de crisis, que algo era necesario como ir por más, ¿no? Me pasaba que, ¿los acordás que hacía muchos años estudiaba psicoanálisis? Y si bien el psicoanálisis es muy interesante y sus teorías son fundamentales para la psicología, yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer con la parte práctica? ¿Qué voy a hacer cuando tengo una persona enfrente? Quiero poder acompañarla en los problemas simples, complejos de la cotidianidad, y para ello sentía que me faltaba. Eso me llevó ahí por las teorías cognitivo-conductuales, un poquito por ahí, un poquito por allá. Me encontré después con el modelo sistémico y ya se amplificó, ¿no? Como que ya pasé de la persona hasta al sistema, ¿no? Entonces ya no era como solo una persona individual que le pasaban cositas por adentro o cosotos, sino que era como llegar a un vínculo, una interrelación, una familia, una pareja, una amistad, una cultura. Y eso ya amplificó un montón. En el medio, ahí mismo, en todo este momento muy crítico de mi vida, empecé también yo mi propio tratamiento con lo que era semilla del método HER, y eso, bueno, en muchos niveles empezó a transformar mi contexto interno. Empecé a aprender de manera consciente y como a través de estados amplificados, también de manera inconsciente, nociones y principios que eran completamente nuevos, que no los había visto nunca por más de que hacía muchos años que venía estudiando psicología, y fue muy extraño en principio porque fue realmente revolucionario. Eso estuvo como ahí a un centímetro de llevarme a empezar a estudiarlo de manera técnica, y cuando empecé a estudiar y empezar a entender los aspectos técnicos de esta método, de este lenguaje, empecé a comprender nociones sobre la persona, sobre visiones de partes de la persona, poder entender nuestros hemisferios, que son realmente dos cerebros diferentes, que a mí me gusta mucho usar esto de que tienen personalidades diferentes porque toman información de la realidad, leen de manera diferente y se expresan de manera diferente. Poder entender esa naturaleza en mí, poder entenderme a mí en un orden más grande, familiar, no solo mamá y papá, sino mucho más ampliado, entender el sentido de los síntomas de otra manera, cómo tratarlos, cómo abordarlos. Bueno, realmente fue muy transformador porque también algo de lo que llevaba y lo que me acompañaba en ese proceso era de notar cómo, e incluso en este sentido fue como también poder abrazar este conocimiento de entender que en el cuerpo se anidan un montón de bloqueos, un montón de problemas, un montón de limitaciones que solo pueden ser integradas a partir de un movimiento mucho más integrador, incluso un movimiento literal. Sí. Como, también cómo se incluye, ¿no? Lo que es la meditación en movimiento, el movimiento con sentido, la danza, bueno, diferentes herramientas artoterapéuticas que son como muy transversales a poder entender la completitud de una persona, ¿no? Así que sí, es como muy atravesada por todo esto, así como mis compañeros, y llevando eso a mis acompañamientos, siempre buscando generar un acompañamiento amoroso y lo más efectivo posible. Entonces, eso implica como todos estos campos de saber que se entrecruzan hermosamente, y que también me toca mucho esto
que decía Sol de comprender que el saber no está solo en el terapeuta, ¿no? Como que el saber se comparte, se co-crea a partir de un acompañamiento con una otra persona que es experta en sí misma. ¿Sí? Quizás como que necesita escucharse algunos consejos que no te escucha, pero digo, como, qué importante, ¿no? Como eso, que quizás otros modelos no lo ponen en el centro, y esto es un centro que también nos saca a nosotras de un lugar de, bueno, yo voy a hacer la intervención perfecta, ¿no? Y como que quizás a veces es, ¿no? Pero no tiene que ver con eso, ¿no? Buscamos, no nos especializamos en eso, nos especializamos en acompañar con amor y con eficiencia, es otra mirada. Así que bueno. Gracias, Cande. Cande, que estás hace un montón de años con esto. Bueno, traes como partes como que también como que me reflejan en mi historia, que un poco voy a contar también, que tienen que ver con el movimiento, ¿no? Yo vengo con nada, mucho trauma intrauterino y los primeros años de vida, muchísimos, entonces claramente mi búsqueda tuvo que ver con, primero con el movimiento, pero desde la educación física, yo antes de estudiar psicología estudié educación física y era como, no, no es por acá, pues la psicología, tuve muchas crisis en la carrera y era como que no, no, no es por acá, aunque poco sí, entonces mientras que hacía la carrera estaba haciendo nada, la licenciatura en expresión corporal, hacía autonomía, búsqueda, artes plásticas, como que fue como una búsqueda de un montón de lugares, decir, bueno, ¿cómo hago para sanar mi historia? En realidad era eso, ¿no? Como una búsqueda muy profunda, como a ver, desde muy pequeña, como la inclinación hacia el servicio estaba dada, ¿no? Había algo que claramente sucedía con los seres humanos que me rodeaban, en donde claramente había como algo que buscaban en mí desde el consejo, pero a la vez mi proceso de sanación altamente necesario, ¿no? Yo digo que, bueno, no es que, ay, qué gustoso todo lo que yo hacía, realmente lo estaba haciendo para buscar encontrarme cada vez más y encontrar algo de disfrute en mi propia vida, porque la repetición y el sufrimiento eran enormes, ¿no? Entonces, en todo esto terminé la carrera de psicología, pero yo estaba como con todo lo otro a la vez, ¿no? Pero al recibirme y empezar esto que dice Cande, ¿no? Mucho psicoanálisis en la carrera que hice, ¿y ahora qué hago? Empecé a hacer posgrado, terapia cognitiva, sistémica, mindfulness, hasta que conocí la hipnosis ericksoniana. Y para mí conocer la hipnosis ericksoniana fue como la posibilidad, si bien no había movimiento corporal en ese momento y tampoco había proceso sistémico, o sea, que yo conocí como hipnosis ericksoniana en el primer momento, pero era un estado de conciencia amplificada, ¿no? Esto que traen. Un estado en donde, si bien era en un congreso, como pude como entrar en todo lo que soy. Tuve 5 minutos de poder entrar en todo lo que soy, que decía Sol también, ¿no? Esto de decir, ¿qué está pasando acá? O sea, todo lo que soy puede convivir tan armoniosamente cuando amplificamos la conciencia, porque si no somos dos cerebros, somos dos partes, una parte, ¿no? Y yo en ese momento lo tenía como muy desarrolladas las dos partes, pero no tocaba ni un poco. Ahí Gir nos podrá explicar neurocientíficamente. Como que no tocaban, ¿no? Entonces, algo de esto como que para mí fue de un impacto impresionante y fue como el primer paso de la integración, ¿no? Pero claramente mi contexto laboral de ese momento no daba para esto, ¿no? Hice un poco de juego ahí, como que dije, bueno, a ver qué pasa, yo tenía que atender 40 minutos, no me daba el tiempo para hacer sesiones de hipnoterapia, les daba más tiempo, bueno, fue como un proceso de realmente intentar desde lo más profundo hacer lo más coherente que se pudiera hasta que me pude ir de este centro y empezar a llevar cada vez más esta práctica. Pero luego se expandió, porque solo la hipnoterapia a mí me quedaba por fuera todo el cuerpo, me quedaba por fuera todo el camino espiritual, me quedaba por fuera todo el movimiento expresivo, la música, la plástica. ¿Cómo hacía todo eso en una sesión? Era como impensado en un momento. Y si bien estaba haciendo hipnosis ericksoniana, que era como, bueno, estar en otros estados de conciencia y amplificar, y esto de ponerse al servicio del proceso del otro, ¿no? Como, y yo con mis propias sesiones, como nunca dejé de hacer terapia, yo de los 5 años que hago terapia, entonces es como mucho proceso ahí para poder acompañar al otro desde ese lugar tan amoroso, tan presente y desde el lenguaje analógico, sostener lo que sucede, pero me estaba quedando mucho por fuera. Y mi cuerpo,
lo empezó a expresar claramente. Mi cuerpo expresó siempre todo. Entonces, más consciente o más inconscientemente, claramente mi cuerpo también como que empezó a decir, bueno, basta, ¿no? Tipo, no puedo estar sentada tanto tiempo, no puedo estar recibiendo un paciente atrás de otro, no puedo estar tan sola en todo esto. Si bien hacía supervisión, como que no había una red, y las redes que tenía eran de otras cosas, pero no eran redes de terapeutas, claramente. Y bueno, después de un quiebre, un quiebre de muñeca, tipo, wow, yeso, operación, rehabilitación, y tal, como que fue, ok, o sea, si yo no trabajo con mi cuerpo, no puedo disfrutar de mi vida. Si yo no estoy presente en mi cuerpo, no puedo disfrutar de mi vida. Y si voy a seguir ejerciendo esta profesión desde este lugar, voy a tener que incluir el cuerpo, porque yo veía el cuerpo de mis pacientes, además de mi propio cuerpo, y no me animaba a hacer un abordaje. Entonces, bueno, fue empezar a integrar, seguí estudiando, ¿no? Otro instructorado más, el movimiento expresivo y como para refrescar todo lo que ya tenía y empezar a traerlo, y me empecé a animar. Y cuando empecé a enseñar, fue el mismo proceso simultáneo, ¿no? Empecé a enseñar hipnosis ericksoniana, todo más como... Y en un momento, claro, el arte terapia empezó a atravesar, la parte espiritual empezó como a integrarse profundamente, y se fue convirtiendo en lo que es hoy. Y comparto algo que dice Shir, que pero me parece como hermosísimo, que es como hoy yo siento alegría en mi corazón, y mi corazón expande esa alegría a todo mi cuerpo. Y toda esa alegría que se expande a todo mi cuerpo se expande a mi red, se expande en todas las áreas de la vida, ¿no? Por más de que los desafíos siguen estando, obviamente, siguen habiendo desafíos, porque la vida es también como un proceso en sí mismo cuando la tomamos así, de poder seguir aprendiendo y creciendo. Crecer siempre implica salir de lugares de confort, poco confortables a veces, pero siempre nos lleva a ir un poco más allá. Hay algo de alegría y de integración en mi corazón que creo que lo estamos sintiendo todas, ¿no? En este punto, y también dentro de la certificación de ser testigos de estos procesos en los terapeutas que toman la certificación, ¿no? De darnos cuenta de cómo el mismo método, es como una maravilla, como el mismo método genera este proceso tan profundo de búsqueda de identidad, que es lo que hablábamos, ¿no? De realmente ir liberando las capas de lo que no es, de lo que ya fue, pero puedo despedir amablemente para darle lugar a lo nuevo, e irnos encontrando con esto nuevo, que es lo auténtico, que es lo vivo, y lo que nos permite realizarnos, ¿no? Volvernos reales en ese nivel de presencia. Así que bueno, como primer encuentro estoy encantadísima de que hayamos atravesado este proceso, por muchos más, esa es nuestra intención. ¿Algo más que quieran decir, queridas? Yo quería mencionar dos puntos importantes que tocaste, Clary, esto de la terapia personal que tú sostuviste durante muchos años. Y es algo que lo cual descuidamos muchos profesionales de la salud mental, ¿no? Se cree que formarse es para atender al otro, pero descuidamos esta parte que somos seres humanos y qué importante es atravesar ese proceso acompañado. Entonces, ahora nosotros en la formación, conscientes de esa situación, ¿no? Nosotros en este grupo pasamos consulta individual. Todos los terapeutas en la formación pasan esa consulta individual para ir avanzando de la mano, ir aprendiendo la técnica, la teoría, la base, pero también ir trabajando a nivel personal, que es muy importante. Entonces, podemos acompañar a nuestros pacientes desde otro lugar, totalmente diferente, ¿no? Entonces, esto me parece un punto muy importante. Luego este tema del cuerpo, ¿no? Saber que el cuerpo, hay una inteligencia en el cuerpo, que cuando estaba en la facultad solo se hablaba de los procesos intelectuales, los procesos cognitivos, pero hay una inteligencia corporal, hay una inteligencia espiritual de la cual no se habla o no se conoce mucho, pero que realmente te abre las puertas muchísimo, ¿no? Entonces, el ser humano es un ser humano complejo y seamos seres humanos, no personas. Personas viene de individuo. Ser humano es aquel que se da la mano y ese es el objetivo que persigue
que persigue la formación, ¿no? De darnos la mano para avanzar, para crecer y así, y llevar esto, los terapeutas, a sus familias y también llevar a esas personas que están ahí en ese querer descubrir, ¿no? Esos dos puntos me gustaba recalcar. Bien, qué hermoso, qué hermoso. Sí, totalmente, ¿no? Y más en esta técnica que el lenguaje analógico es tan importante, ¿no? En la comunicación siempre es importantísimo el lenguaje analógico, pero cuando no tenemos trabajada nuestra historia, claramente el lenguaje analógico va a estar haciendo su proceso dentro del vínculo terapéutico y va a estar también bloqueando, ¿no? Un terapeuta que no tiene atravesados procesos nucleares de su propia vida, no quiere decir con esto que tenga todo sanado, porque sabemos que no es así, pero sí que tiene que tener como vistos y contemplados sus principales núcleos dolorosos, porque sabemos que la vida nos lleva una y otra vez espiraladamente a atravesar eso en niveles cada vez más sutiles. Bueno, este mismo proceso que no tiene atravesado va a ser de obstáculo para el proceso terapéutico de sus pacientes, ¿no? Claramente, porque hay un montón de defensas y de resistencias que no le van a permitir entrar en la historia del otro, porque tiene sus propias protecciones y sus propias defensas ante sus propios dolores y heridas, ¿no? Entonces me parece tan importante esto, la certificación que damos tiene también estos espacios individuales para que cada terapeuta haga su proceso en coherencia con estas técnicas, ¿no? Que no es lo mismo hacer una terapia cognitivo-conductual mientras que estás aprendiendo el método HERT, hipnoterapia expansiva, arte terapéutica y transpersonal sería como muy diferente, ¿no? Qué bonito cuando realmente, y esto lo vemos también, lo vemos claramente en el espacio de integración psicofísica también, en el espacio alquimia, lo vemos en las prácticas semanales, en las sesiones, cómo todos estos espacios confluyen en que la transformación sea realmente verdadera, ¿no? Y desde lo profundo. Bueno, gracias, gracias, gracias. ¿Alguito más? Bueno, iba a decir gracias, pero sí, tal cual, transformar el contexto interno, las propias frecuencias cerebrales, la propia forma de habitar la vida para que eso se expanda a la vida de nuestros consultantes, a la vida de nuestras familias, a nuestro contexto más amplio. Como ser células de ese cambio también, ¿no? Y de esa transformación. Así que en eso. Muchas gracias. Bien, qué bonito. Muchas Gracias, gracias. gracias, gracias. Bueno, gracias. Gracias y gracias a que nos ven y que escucharon hasta aquí. Seguiremos compartiendo y un abrazo muy grande y nos vemos. Gracias, chicas. Adiós. Adiós. Gracias. Bendiciones. Adiós, adiós.